abrimos un nuevo bloque, ya pasamos la línea de las 10 de la noche, 10 y 1 minuto, estamos en vivo aquí en 5 Noches y vamos a hablar de medios digitales, vamos a hablar de nuevos contenidos para medios digitales, pero vamos a hablar de contenidos artísticos y culturales para medios digitales. Porque esa es una de las facetas que tiene la nueva multiplataforma, Claro. pero no modo de producción. Pero también detrás de cada contenido nuevo se juega nuevamente una palabra clave, o dos: democracia e información. Las redes sociales han servido, o uno de sus fundamentos esenciales por los cuales se propagaron las redes sociales hasta convertirse en parte de nuestra cotidianeidad, es que iban a permitir un uso más de un ejercicio, mejor ejercicio de la democracia y un uso más democrático de la palabra. Le quiero preguntar a Diego, que es un analista, un especialista en esto, ¿cuánto de cierto hay ya pasados 10 años, por ejemplo, de la explosión de Facebook? ¿Cuánto hay realmente de mejor ejercicio de la democracia y cuánto más democrático se ha vuelto el ejercicio de la palabra? Bueno, es un tema complicado para resolver. Hay una cosa que me parece que es importante aclarar, antes que nada, y es que cuando nosotros hablamos de redes sociales o de plataformas sociales o de todo análisis digital, en general se lo tiende a pensar en sentido global, como si fuese algo que afecta a todos por igual, pero más allá de la deslocalización que implica usar este tipo de cosas, hay que restringirse al contexto de cada uno, me parece. No creo que suceda lo mismo aquí en Argentina como puede suceder en otros países, sobre todo con el tratamiento de la información, de los contenidos y demás. La democracia, la cuestión de la democratización de los medios y demás ha ido mutando, me parece, a lo largo del tiempo, como han ido mutando los mismos formatos web y la aparición de las plataformas. Cuando todo este asunto de la internet y de la web apareció, se nos ha vendido a nosotros una situación de que iba a ser un gran vehículo democratizador de no solamente de contenidos, sino de opiniones y sobre todo en pos de la autonomía de los sujetos, ¿no? La primera gran explosión que tuvo que ver con los formatos interactivos de los blogs y demás, me parece que fueron por ese lugar. Muchas voces, hablando para muchas voces, como algo realmente distinto de lo que fue el broadcasting, ¿no? Los medios convencionales y Más demás. información, más opiniones, más voces, sujetos más autónomos, más libres. Bueno, esa era como la gran promesa o la gran puerta abierta que se podía pensar en torno a estas cosas. Me parece que lo que fue sucediendo, hacia donde se fue encauzando la cosa, eso empezó a discutirse un poco, porque la aparición de lo que llamamos redes sociales o plataformas sociales me parece que va en sentido contrario, o por lo menos ha cuestionado bastante esa apertura con la que inicialmente se pensaba esto. Hay que pensarlo desde lo más sencillo. Las redes sociales o plataformas sociales son espacios centralizados donde la gente entra, se arma una cuenta, un usuario, y donde se somete a la gramática del medio, se somete a las reglas a las reglas y a una cierta ética de funcionamiento de esas plataformas. Entonces, a veces bromeamos con algunos amigos investigadores y decimos, por ejemplo, que Facebook es la tele de la compu, en el sentido de que es una señal centralizada donde todos entran a hablar o a ver qué dicen los otros, qué dicen los usuarios y demás. ¿Qué tiene eso de democratizador? Depende también de cada campo específico en el cual uno lo aborde, en el cual uno lo analice. Si pensás, por ejemplo, en el proyecto de los chicos, evidentemente es una herramienta que genera mucha visibilidad y que genera participación de otros. Si lo pensás en términos del campo periodístico, del campo político, me parece que la cosa ahí ya va cambiando un poco. ¿Por qué? Sobre todo porque a mí me parece necesario tratar de distinguir lo que es generar contenidos y lo que es generar información. Ajá. También las plataformas ¿Se tiende a sociales equiparar muchas veces? se tiende a equiparar, generalmente se trata a los contenidos, a los datos y a la información como lo mismo, ¿no? Y sobre todo dentro de la idea de que la gran revolución actual de los medios conectivos es que los usuarios son los que producen la información. ¿Los usuarios producen información? Esa es una pregunta interesante, ¿Tiene ¿no? respuesta? Para mí no, o lo pueden hacer parcialmente, pero para mí los que producen información, los que siguen produciendo información son los medios convencionales, los medios masivos. Y el papel de los usuarios, en ese caso, en este tipo de plataformas en particular, es más el de reproducción que el de producción. Ahí empiezan a aparecer cosas más complejas de tratar. ¿Los usuarios generan contenidos? Sí, claramente generan contenidos. ¿Es información lo que producen? No, no siempre es información. De hecho, ni siquiera sabemos bien hoy qué es producir información en los medios. Claro. También me parece súper interesante
marcar que es muy difícil analizar los medios digitales o el funcionamiento de los medios digitales desligándolos completamente del funcionamiento de los medios masivos, porque están complementados. La eficacia a la cual nosotros le tenemos miedo, esa cosa que nosotros todavía no sabemos bien qué influencia tienen los medios digitales sobre el pensamiento de las personas, no lo podemos desligar del papel que cumplen los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, aunque parezcan en algunos puntos medios anacrónicos por el tema de las velocidades que manejamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, absolutamente. Entonces, por ejemplo, para la cuestión política, que es lo que la coyuntura más exige por ahí, más allá, que va mucho más allá de lo que yo, a lo que yo me dedico, es imposible para mí, es un error gravísimo, metodológico, separar lo que son los medios digitales de lo que son los medios masivos. Hay un montón de estudios, hay investigadores argentinos que vienen estudiando, tratando de dilucidar cuál es el efecto real que ejercen las personas en la convivencia con estos medios. Y no se sabe bien cuál es el efecto real. Claro, hablamos mucho más de lo que realmente conocemos también con respecto a esto. Igual lo que me queda, y como para redondearlo, es la agenda la siguen imponiendo los medios, en este caso tradicionales, y después lo que se genera alrededor de una opinión, un posteo o la reproducción de una noticia es en base a lo que pasó o en la tele o en la radio o que leí en un medio gráfico. Pero hay una parte también que es que en realidad la disputa de la agenda, lo que ha pasado también es que los medios han tenido que ajustar sus contenidos a la lógica de las redes sociales. Sí, claro. A la lógica, a la dinámica de cómo de consumo incluso. De consumo, en el sentido de cómo uno accede a la información. Ahora está como de moda esta idea de la información incidental, es decir, estamos haciendo cualquier otra cosa y recibimos información a partir de nuestro contacto con las redes sociales y demás. Hay algunas posiciones súper interesantes para pensar esto de cómo funciona la información, en este caso. Y es lo que a mí me parece muy importante, es una idea de la aparición de una especie de cultura de tipo ambiente, que le llaman, el consumo cultural de tipo ambiente, como diferenciado de lo que heredamos nosotros como el consumo cultural tradicional, que sería la atención focalizada en, por ejemplo, una película, en un libro, en una obra de teatro y demás. A ver, digamos, sería, yo quiero leer algo, tomo el libro. Acá hay una cuestión de que, como estoy todo el tiempo conectado en las redes, me aparecen distintos estímulos y son esos los que me marcan la agenda y no al revés. Hay unos investigadores argentinos que en el último tiempo hicieron una encuesta en el conurbano y en Capital, que siempre por la estructura del país es bastante representativo de cómo son las cosas, donde la principal conclusión a la que llegaron es que los consumos culturales más importantes siguen siendo, los tres más importantes son la televisión, la música y las redes sociales. Y hacen un desglose a través de tres grandes como variables que serían el grupo etario, o sea, la edad de las personas, el nivel socioeconómico, los ingresos que tienen y el género. Es interesante pensarlo así porque para todos el medio más importante de consumo cultural sigue siendo la televisión, por ejemplo, y las redes sociales complementan de alguna manera eso. Y la brecha, o lo que demuestra la brecha más grande, que fue como en la gran discusión años antes sobre la brecha tecnológica, quienes tenían acceso a los dispositivos, por ejemplo, quienes no tenían acceso, si la Internet podía ser democratizadora o no, según quién tenía acceso a las cosas y demás. La brecha más importante en ese estudio en particular la da el grupo etario, es decir, la edad que tienen los encuestados. Entonces empieza como a perder preponderancia la cuestión del acceso a los dispositivos, porque casi todas las personas que tienen algún tipo de ingreso tienen acceso a dispositivos, sobre todo a eso. Sobre todo esto, fue lo que más revolucionó. Seguramente los modos de consumo de información de los chicos sean completamente distintos a los nuestros. ¿Sí? Y todo esto que estamos hablando de la información incidental y del uso también incidental de los dispositivos, quiere decir, yo puedo estar mirando televisión y comentando algo en alguna red social y demás, quiere decir, no estoy focalizado en algo. Tiene que ver con los dispositivos, con el uso. Los dispositivos han sido democratizados en el sentido de que hay mucha más gente que tiene acceso a eso. Ahora, ¿qué pasa con lo que está adentro? Eso sería la gran pregunta. Que nos sigue presentando como consumidores. Claro, me gustó mucho lo de Facebook, es la tele de la computadora. La tele de la compu. Es la tele de la compu, tal cual. Entrás y haces el zapping en Facebook. Y scrolleas. Bueno, ese es otro elemento importantísimo, el scroll.
Yo pienso la cuestión, la dimensión temporal de todo esto, porque claramente pareciera ser que todas estas plataformas a lo que apuntan es a mantener nuestra atención ahí adentro, ¿no? Claro. O sea, ofrecer nuestra atención a los anunciantes, serían anunciantes que pueden ser de distinto tipo, pero sabemos muy bien quiénes son los grandes anunciantes, ¿no? Eso es un punto importantísimo porque pareciera ser que la dimensión temporal se desvirtúa un poco. No sé si a ustedes les habrá pasado esta sensación de estar scrolleando todo el tiempo los dispositivos y de una especie de presente expandido, que se desdibuja un poco la idea de lo que está pasando, lo que pasó, de lo que va a venir. Pareciera ser que el solo hecho de scrollear, de ir pasando contenidos a la manera de los viejos papiros, ¿no? Pero sin límite, es lo que te come el tiempo. Te come el tiempo. Y una noción de tiempo distinta, porque nosotros entramos al timeline y Facebook o Twitter se permite sugerirnos qué es lo importante, por encima de la noción temporal esa que vos decís. Bueno, ahí aparece toda la lógica algorítmica, ¿no? Supuestamente ahora nos están ofreciendo lo que nosotros queremos ver. ¿Eso tiene un impacto en la democratización real de los contenidos o de la información, o es simplemente que nos están matando la curiosidad, ¿no? O sea, todos vamos a sentirnos cómodos si estamos viendo lo que queremos ver. Ahora, ¿quién pone en juego algún tipo de incomodidad propia, ¿no? De incomodidad propia, íntima, para tratar de ver qué es lo que no quiere ver, para tratar de leer con el que no está de acuerdo? Y por lo general no me aparecen sus posteos, porque nunca le puse me gusta, porque nunca se lo comento, porque entonces... Para mí es como una especie de muerte paulatina de la curiosidad esto. Hay una eminencia en Córdoba que se llama Héctor Schmuckler, un investigador, comunicador muy importante, que en una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación dijo una frase que a mí me quedó grabada, que fue: Google impide la búsqueda. Dijo en un momento, Google impide la búsqueda, porque está ahí. Todo lo que nosotros buscamos algo en Google e inmediatamente aparece ahí. Técnicamente Google se define como un motor de búsqueda. Bueno, no solamente se podría pensar desde ese lugar, como que impide la búsqueda en el sentido de que uno ya no tiene que ejercer los recorridos que antes ejercía para poder conocer una cosa, para poder conocer la cosa, sino que los algoritmos funcionan de una manera tal que lo que a mí me aparece cuando busco, por ejemplo, una palabra clave o una idea en Google, no es lo mismo que te va a aparecer a vos. Claro. No es lo mismo, aunque el mecanismo sea exactamente el mismo, es decir, ponemos la misma palabra, a vos no te van a aparecer los mismos resultados que a mí. Sí, porque todas las acciones previas que tenés, desde que tenés el mail de Google hasta que lo que ves en YouTube, va configurando previamente esa búsqueda de un término. Exactamente. Entonces, uno siente una especie de libertad ilusoria a la hora de abrirse al mundo del motor de búsqueda infinito, que puede encontrar cualquier cosa que necesitemos. Pero en definitiva la pregunta está si nosotros estamos leyendo las búsquedas, unas búsquedas programadas, unas búsquedas automatizadas, si estamos leyendo lo que queremos leer. ¿Qué tipo de sentido crítico? Es una pregunta esto, ¿no? ¿Qué forma de desarrollar nuestro sentido crítico o qué forma de desarrollar nuestra inquietud tenemos si estamos leyendo lo que queremos leer de alguna manera? No nos cuestionamos nada, no nos preguntamos nada, hasta ahí nos buscamos, nos contradecimos. Menos Satisfechos. Claro. Hay una cuestión, Diego escribió un libro que se llamó La década posteada, donde recorre todo esto también, desde el momento en que, temprano los 2000, apenas pasar, tener un post, un blog era lo más. Vos tenías que tener un blog y opinar. Y generar tu contenido ahí. Claro, y comienza esa cuestión de yo soy mi editor también, algo que después se pone también en colisión con lo que proponen las redes sociales. Sí y sí y no, en colisión sí y no, porque si nos paramos desde los consumos culturales, por ejemplo, ahí va. Los blogs y lo que después fue la supuesta evolución en las plataformas sociales y demás, lo que tienen de distinto, si lo pensamos en términos de consumo, quiere decir pensarlo en términos del dinero que tenemos en el bolsillo y de cómo nosotros utilizamos ese dinero en pos de la distracción o del pensamiento. Los blogs, las redes sociales, los medios conectivos digitales y demás, incluso la música, e incluso la televisión, lo que los diferencia de los otros tipos de consumo es que nosotros hacemos una inversión inicial y después nosotros tenemos como el camino allanado para poder interactuar y utilizar esos recursos. Para otro tipo de consumos culturales convencionales,